Yo creo que para lograr cualquier resultado en la vida, cualquier objetivo externo, siempre primero hay que transformar la mentalidad, transformar el aspecto interno. Y un poco lo que hace la ley de atracción es eso, es formar la mentalidad para luego tomar las acciones externas. Pues vamos a presentar a nuestro invitado, que hoy es desde Argentina. Tenemos a Serafín Piola. Hola, Serafín, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Tomás, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá en el programa, muy contento de estar con vos charlando. La verdad que fue algo que veníamos programando hace un tiempo y bueno, finalmente se da. Así que muy contento y agradecido. Perfecto, sí, muchas gracias. Bueno, empieza a llegar más gente. Fernando, bienvenido. Bueno, pues Serafín tiene varios canales de YouTube, TikTok, y bueno, curiosamente me ha sorprendido, ¿no? Que tu canal, tu canal principal es más pequeño que el canal secundario, ¿no? ¿Es eso porque ahora a la gente le gustan más los shorts o cómo va eso? Sí, fue una decisión que tomé en un primer momento de dividirlo en dos, a los canales. En ambos hago el mismo contenido, la misma temática, la misma especie de contenido, que es todo lo vinculado al crecimiento personal, desarrollo personal. Hablo de la ley de atracción, pero decidí enfocarlo en dos canales distintos para probar las distintas posibilidades que te brinda YouTube. Por un lado, hacer videos largos, y por otro lado probar el contenido de videos cortos. Si bien en el canal principal, digamos, también subo un video corto a la semana, el otro está enfocado 100% a videos cortos y subo un video al día, un video corto. Ese tuvo la particularidad de que hay algunos videos que se han hecho más populares, digamos, que otros. Hay uno en particular que me trajo una gran cantidad de suscriptores, que es el que hablo sobre hábitos matutinos para evitar, que ahora recientemente hice un video más largo sobre ese en mi canal principal, y ese en particular el video que más viral se ha hecho, digamos, que más popularidad ha tenido en los últimos tiempos. Pero sí, creo que la herramienta de YouTube Shorts es algo que se ha dado recientemente y que se está volviendo cada vez más viral. De hecho, el mismo TikTok también me ha brindado esa posibilidad de hacer videitos cortos, lo cual a uno como creador también le da la posibilidad de estar más conectado con la audiencia, por el hecho de que al hacer videos de un minuto puede hacer videos diarios, hacerlo como una especie de hábito, de ritual, en el cual puedes subir videos y contenido con mayor regularidad. Por ahí cuando uno hace videos largos, al menos en mi caso en el que yo hago la edición, hago las miniaturas, hago absolutamente todo lo vinculado al video, por ahí me demoro un poco más. Entonces esa herramienta de YouTube Shorts últimamente me ha dado la posibilidad de estar más cercano a la audiencia, y también de la mano con eso ha venido un cierto crecimiento. Bienvenido ahí, Human Data, Nikita, Aura 733, todos los que vais llegando. Bueno, explícanos un poco como introducción de qué van tus canales. Bien. Yo me he enfocado principalmente en lo que es el nicho de la ley de atracción. Si bien yo soy un apasionado del crecimiento personal, me encanta leer, estoy constantemente viendo videos, libros, todo contenido que encuentre que pueda consumir sobre crecimiento personal, desarrollo personal, lo estoy consumiendo todo el tiempo, pero a mí en particular me atrae mucho lo que es la ley de atracción, lo que es la mentalidad. Yo creo que para lograr cualquier resultado en la vida, cualquier objetivo externo, siempre primero hay que transformar la mentalidad, transformar el aspecto interno. Y un poco lo que hace la ley de atracción es eso, es formar la mentalidad para luego tomar las acciones externas. Entonces, yo me he enfocado particularmente ahora en mi canal en lo que es la ley de atracción, en lo que es la mentalidad, todo lo que es el aspecto interno de nuestra mente subconsciente.
Mi intención más adelante es poder ampliar un poco más las temáticas, poder afrontar un poco más y abordar un poco más de contenido también de crecimiento personal, pero al menos en estas primeras instancias, más que nada estoy abordando lo que es la ley de atracción, un poco vinculado de la mano con una cierta trayectoria, una cierta experiencia que he tenido en los últimos años con la ley de atracción que me ha dejado mucho más cercano en el último tiempo a todo este aspecto interno, este aspecto mental, digamos, y también de la mano de que he ido aplicando, porque yo siempre digo que para poder explicar algo, primero hay que aplicarlo uno mismo, primero hay que probarlo en su propia vida, y bueno, con resultados bastante positivos, bastante favorables, es que decidí lanzarme al canal, decidí probar este mundo del YouTube, hablando en un principio de lo que es la ley de atracción y cómo cambiando nuestra mente podemos cambiar el exterior, partiendo de la base de que siempre todo en un principio es mental y que cambiando la mente podemos tener resultados hacia afuera. Ese es principalmente el enfoque del canal. Me sorprendió una cosa que dijiste en uno de tus últimos vídeos sobre la fe, que con la fe se puede crear y todo eso, ¿no? Entonces, según ese principio, Dios existe. Pues claro, tanta gente creyendo en Dios, entonces Dios, según ese principio, tiene que existir, ¿no? Sin dudas, creo que independientemente del nombre que uno le quiera poner, que sea Dios, universo, Alá, el nombre que uno le quiera poner, yo creo firmemente en una energía que va más allá de nosotros mismos, en una energía universal, que después uno puede elegir el nombre que le quiera poner según su religión, según sus creencias, según lo que se sienta cómodo. Yo creo que lo importante y lo que más intenté expresar en ese video es el poder de la fe, el poder de cómo uno con las creencias puede modificar la realidad, puede modificar sus propias acciones, tomar acciones mucho más convencidas, tomar acciones mucho más positivas. Creo que mucha gente por ahí al darle un nombre, a decir Dios en vez de universo, al decir Dios en vez de energía, o atarlo simplemente a una religión, es como que se pierde un montón de enseñanzas que son realmente muy favorables, muy positivas, como por ejemplo la de ese experimento, por si hay alguien que no lo pudo ver, es un experimento que hizo un profesor universitario, en el cual inicialmente ponía un grupo de ratas a nadar y cronometraba más o menos en promedio cuando estas ratas morían. Estas ratas se morían en promedio, el conjunto de las ratas, a los 15 minutos. Pero lo que hacía después era salvarlas justo antes de que esas ratas se murieran. Es decir, justo cuando estaban por morir, él las salvaba y así le instalaba la fe, la creencia de que podían ser rescatadas. Eso es lo que él hizo para probar la fe. Lo que sucedió después, increíble, yo lo cuento en el video, porque las ratas que antes habían nadado 15 minutos terminaron nadando 60 horas después de que le habían instalado la fe, la creencia de que podían ser rescatadas. Ese fue uno de los experimentos que a mí me impactó por completo, porque yo dije, no lo puedo creer. De hecho, todavía recuerdo el momento en el que lo vi el video, todavía recuerdo el momento en que tomé la información. Recuerdo el momento, el lugar en el que estaba acá cerca de mi casa, escuchando. Yo soy una persona que sale a correr mucho, me gusta mucho instruirme, salgo a correr escuchando podcasts, crecimiento personal, desarrollo personal. Ese experimento en particular estaba por acá cerca de mi casa, estaba corriendo y es como que me detuve, dejé de correr y dije, no lo puedo creer. Me quedé pensando, tuve que agarrar, activar el internet, revisar el experimento, tuve que decir, esto no puede ser cierto. O sea, empecé a buscar alternativas para decir, yo no lo puedo creer, esto no puede ser verdad, sinceramente. Lo que estoy escuchando, me empecé a investigar el experimento hasta que encontré que era verdad, digamos, que las ratas después habían nadado 60 horas. De 15 minutos pasaron a nadar 60 horas y ahí fue cuando dije también, no, me tengo que meter más de lleno en todo lo que es la fe, en todo lo que es las creencias y cómo las creencias de uno modifican las acciones y en base a las acciones que finalmente tenemos los resultados, porque cualquier resultado viene de una acción y cualquier acción que vayamos a tomar viene también del nivel de fe, de convicción que tengamos.
Por eso yo decía, cuando vos me nombraste de Dios, me hablaste de las creencias respecto a un nombre en particular, que yo decía, por ejemplo, en la Biblia, que se le nombra a Dios, uno por ahí se pierde, la persona que no es religiosa, la persona que no está de acuerdo con la Iglesia Católica o con la Biblia o lo que sea, se pierde por ahí muchas enseñanzas respecto a la fe, que también están en la Biblia, que están muy buenas y que no necesariamente hace falta ser una persona religiosa, una persona católica, una persona de la religión que sea. Uno por ahí puede aprender de esas enseñanzas, aprender de la fe, aprender incluso de las enseñanzas de Jesús y de cómo él la aplicaba, sin ser una persona religiosa. Simplemente siendo una persona espiritual, uno puede tomar esas enseñanzas y aplicarlas en la vida. Yo creo, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que Jesús es el influencer más grande de la historia, porque es la única persona que marcó un antes y un después. Hoy estamos en el 2022, después de Jesús, después de Jesucristo. Entonces yo particularmente, que no sigo ninguna religión en particular, que simplemente trato de aplicar lo que es la ley de atracción, trato de llevar el aspecto de crecimiento constante a mi vida, sin atarlo a una religión en particular, creo que por ahí uno se pierde esas enseñanzas cuando se ata una palabra, como por ejemplo Dios, o como por ejemplo universo, como por ejemplo energía. Por eso a mí me gusta decirle a Dios como una especie de energía universal, y eso me deja más tranquilo al no atarme, porque si no me puedo estar perdiendo enseñanzas. Por ejemplo, en la Biblia, sin ser una persona religiosa, yo aprendo mucho, y cada vez que me siento mal por ahí, o me siento bajoneado, me siento frustrado, puedo agarrar la Biblia, puedo conocer enseñanzas de Jesús, y eso me llena de energía. Por ejemplo, ver cómo él hablaba constantemente de la fe. Una de las frases cabecera de Jesús era: según tu fe te es dado, y es una frase que yo aplico mucho y que yo até y vinculé totalmente a lo que era ese experimento. Entonces, por ahí perderse esas enseñanzas y dejarlas de lado, me parece que no está bueno por atarla a un nombre en específico. Por eso te comentaba que a mí me gusta más la frase energía universal, pero sin dudas creo en algo más allá, en algo superior, y también siempre tratando de atarlo desde todos los puntos de vista posibles, atarlo tanto desde el punto de vista espiritual religioso, en el cual en la Biblia el mismo Jesús decía: según tu fe te es dado, y cada milagro que él hacía lo hacía con fe, como desde el punto de vista científico, cómo se prueba ya desde un punto de vista racional y más científico el poder de la fe, cómo la gente o cómo el mismo profesor universitario lo llevó a cabo de una manera más académica, algo que se viene sabiendo desde hace bastante tiempo, digamos, cómo la fe, las creencias moldean nuestra realidad, moldean nuestras acciones y en definitiva nuestros resultados. Jesús también predicó la ley de atracción cuando él dijo: si tú tienes fe que la montaña se va a mover, la montaña se moverá, ¿no? Eso es la ley de atracción, más o menos, ¿no? Sí, sin dudas. La verdad que yo crecí cuando era chico, iba a una escuela católica en el cual nos daban ciertas enseñanzas con respecto a Jesús, con respecto a la Biblia, y había ciertas enseñanzas que a mí no me terminaban de cerrar. Por ejemplo, apenas entraba a la iglesia, ver a Jesús crucificado, ver una persona sufriendo, ver particularmente la iglesia en la que yo iba, la escuela a la que yo iba, que tenía una iglesia, tenía imágenes de sufrimiento, imágenes de Jesús muriendo, Jesús crucificado, y la verdad es que eso no me terminaba de cerrar, ese tipo de enseñanzas. Por eso es que después empecé a hacer como una especie de análisis más propio, más objetivo de lo que es la Biblia, y empecé a ver un montón de cosas y un montón de detalles con respecto a la ley de atracción en la misma Biblia que a mí me sorprendieron por completo. El mismo Jesús, yo creo que hoy en día, con todo lo que he podido leer de la Biblia, considero que era un metafísico, que era una persona, además de ser el influencer más grande de la historia, como decía recién, y la única persona capaz de marcar un antes y un después en la historia, porque estamos en el año 22 después de él. Creo que era un metafísico, que él usaba la ley de atracción, y averiguando, estudiando, leyendo, analizando la Biblia, hay la verdad que un montón de aprendizajes que se pueden sacar de la ley de atracción.
por ejemplo, para mí, uno de los más importantes que decía Jesús, es que él decía, todo lo que pidas en oración, creyendo que ya lo tienes, lo recibirás. Ese es un evangelio de Jesús que la verdad que a mí me sorprendió porque es prácticamente lo que significa la ley de atracción. La ley de atracción para la persona que no está muy familiarizado es asumir, o cuando uno asume que algo ya está hecho, es decir, que vibraciones similares vibran juntas y todo lo que vibre de manera similar se atrae. Es decir, que si yo estoy vibrando en riqueza, voy a terminar atrayendo riqueza, así como si estoy vibrando en pobreza, voy a terminar atrayendo pobreza. Es decir, la vibración que yo emita es la que se va a atraer. Para poder emitir una vibración, mi vibración va a depender fundamentalmente de mis creencias, de las cosas en las que yo crea. Y él dijo, todo lo que pidas creyendo que ya lo tienes, es ahí cuando a mí se me hizo un nudo en la garganta de decir, wow, realmente Jesús estaba hablando de la ley de atracción. Para que a uno le funcione la ley de atracción, tiene que poder creer en el hecho antes de que suceda. Es decir, tiene que poder abstenerse del mundo, de lo que le está diciendo el mundo en particular, y asumir una realidad que todavía no es. Y es ahí cuando se atrae. Yo lo he usado mucho en distintos ámbitos de mi vida y siempre me ha funcionado. Es el hecho que también está muy relacionado con la fe, de uno creer de antemano, creer que ya está hecho de antemano antes que se dé el resultado. Por eso me impactó tanto decir creyendo que ya lo tiene. Creo que ese es uno de los evangelios más importantes. Después también estaba el que vos mencionás, que él decía, cuando dos o más se unen, moveréis montañas. Y eso ya, cuando uno lo analiza en detalle, ya puede ser llevado a un montón de aspectos distintos. Y, por ejemplo, hay un estudio, para darle un toque más científico a todo esto, hay un estudio particular que vi en uno de los libros que leí, que es de Joe Dispenza, que el libro se llama Deja de ser tú. Y en este estudio, lo que hace Joe Dispenza es probar cómo se crea la realidad. Para probar cómo uno crea la realidad, cómo funciona la ley de atracción, un poco de manera más científica, lo que él hace es un experimento en el que prueba si los pensamientos por sí mismos pueden crear un determinado resultado, si las emociones pueden crear un determinado resultado, o si es el conjunto de pensamientos y emociones lo que crea un resultado. Entonces lo que él hizo en este experimento era tomar una dosis de ADN, tomar un tubo con ADN, que el ADN es una sustancia muy difícil de modificar, e hizo 3 pruebas distintas. En una, probó cómo, llevando pensamientos para modificar ese ADN, si solamente con los pensamientos y la intención de modificar el ADN realmente se podía modificar. Después, otra persona probó con emociones, con la intención sentida de modificar el ADN, si lo podía hacer. Y el tercer grupo combinó los pensamientos con las emociones, es decir, combinó la intención específica de modificar el ADN con una emoción elevada, es decir, con emociones poderosas, como por ejemplo amor, alegría, gratitud, todo ese conjunto de emociones que te hacen sentir bien y que te hacen justamente atraer lo correcto o atraer lo similar. Y lo que pasó con ese experimento fue que cuando solamente tenían pensamientos y cuando solamente tenían emociones, el ADN no se modificaba, solamente se modificaba el ADN cuando se combinaban los pensamientos y las emociones. También tengo un video en el canal que cuento ese experimento, porque a mí también me deja sorprendido. Uno por ahí piensa que la ley de atracción funciona solamente con la mente, con decir, pienso algo y se manifiesta. Y no, la verdad es que en el cuerpo, en las emociones, justamente también influyen y es lo que te termina llevando o no a atraer, porque el universo no termina escuchando nuestros pensamientos, sino que termina escuchando la conjunción, el pensamiento y la emoción. La emoción es el lenguaje del universo. Entonces, ese experimento mostraba cómo, combinando el pensamiento y la emoción, el ADN se modificaba hasta un 25%. Entonces, uno cuando empieza a interiorizarse en todo eso y dice, bueno, para poder lograr un objetivo, para poder atraer más dinero, mejorar mi salud, mejorar relaciones, cualquiera sea el objetivo que yo quiera tener y lograr, tengo que combinar el pensamiento con la emoción. Si mi pensamiento dice una cosa, pero mi emoción dice otra, no voy a poder obtener un resultado.
como por ejemplo también te pasa muchas veces cuando ves una persona, porque una persona te dice algo, pero analizas el cuerpo y en el cuerpo te das cuenta que te está diciendo otra cosa, que no es verdad lo que te está diciendo. No sé si a alguien le ha pasado alguna vez, lo puede ahí dejar un comentario. La verdad es que te pasa simplemente de ver una persona, que te das cuenta que el cuerpo no coincide con lo que está diciendo. Y es justamente lo mismo que pasa con los pensamientos y las emociones. Solamente puedes atraer un determinado objetivo, que en este caso era modificar el ADN, cuando se combinan los dos. Entonces, cuando uno lo lleva más allá, y volviendo también a la frase bíblica que vos decías de Jesús, él decía, cuando dos se unan, moverás montañas. Y mi análisis es que él puede también haber estado hablando de pensamientos y de emociones, de decir, cuando los dos se unen, el pensamiento y la emoción, podés mover una montaña. También puede ser otro significado que se le ha dado a esa frase, que es muy particular, es cuando dos se unen, que sería como la mente consciente con la mente subconsciente. Es decir, la mente subconsciente está reflejada en el cuerpo. Todas las actividades, todo el cuerpo, todas las actividades que hace uno con el cuerpo vienen de la mente subconsciente, es decir, vienen de manera automática. La mente subconsciente se mueve de una manera automática, por eso es que no tenemos que pensar cuando respiramos, por eso es que prácticamente caminamos, podemos ir caminando, pero pensando en otra cosa, pues lo que camina, lo que nos hace caminar, es la mente subconsciente. De hecho, a mí me resulta muy particular, muy importante saber que la mente subconsciente tiene la capacidad de analizar toda la información que está sucediendo alrededor, mientras que la mente consciente solamente puede ver el 2% de la información que sucede. Entonces, también esa es otra forma de ver esa frase bíblica, es decir, cuando la mente consciente y la mente subconsciente se unen, mueren montañas, lo que sería la mente consciente sería nuestra mente, nuestros pensamientos, y la mente subconsciente serían las emociones, sería todo lo que está reflejado en el cuerpo. Y es decir, cuando ambos se unen, podés mover montañas. Hay un montón de frases bíblicas, la verdad, de Jesús que te llevan a pensar en la ley de atracción. Hay otra que se me viene a la mente muy particular en el que habla de la fe también, en la que dice, la que uno de sus discípulos, Pedro, lo puso a prueba y le dijo, Señor, ellos estaban en un barco y viene Jesús navegando por las aguas. Los discípulos se asustaron y dijeron, ¿quién es? Y Jesús le respondió, soy yo. Dice, bueno, si eres tú, háznoslo saber. Y dice, bueno, ven caminando hacia mí. Uno de sus discípulos se paró, fue caminando, pero en el momento que dudó, se cayó al agua. Y le pidió a Jesús que lo salvara, él lo salva en el Evangelio. Y él le dice, ¿por qué me caí? Le dice, por tu falta de fe. Es decir, que hay un montón de versículos de la Biblia, del Evangelio, en los cuales habla de la fe, de las creencias, y la verdad que cuando uno hace un análisis detallado, pormenorizado de todo eso, es muy rico, la verdad, y hay un montón de cosas que se pueden sacar. Pues muchas gracias, Serafín. Bueno, hay muchas preguntas de la gente. A ver, por ejemplo, Nikita pregunta, ¿qué resultados ha obtenido con esa ley? ¿Puede dar ejemplos de experiencias propias? Sí, por supuesto. A ver, cuando yo empecé a usar la ley de atracción, lo primero que hice fue probarlo en el ámbito del dinero. Yo particularmente me estaba dedicando ahí particularmente a las inversiones, y lo primero que hice fue ponerlo en práctica, decir, superar el dinero actual, duplicar el dinero actual que estaba consiguiendo con la ley de atracción. Yo actualmente estaba obteniendo 5% mensual con mis inversiones, y dije, bueno, si esto es real y si esto realmente funciona, quiero duplicarlo, quiero duplicar mis ingresos. Y la verdad fue increíble porque ese mes en el que empecé a aplicar técnicas de la ley de atracción, es como que cada vez iba peor, cada vez iba bajando, cada vez iba teniendo menos, y justo cuando estaba por terminar el mes, yo recuerdo que dije, bueno,
esto realmente no funciona, no me está funcionando, lo estoy poniendo a prueba y no lo puedo utilizar. Y justo 2, 3 días antes de que terminara el mes, una de esas inversiones en particular que hice despegó y la verdad que era sorprendente porque yo no lo esperaba. Y bueno, ese fue uno de los casos en el que dije, esto puede llegar a ser. Y a partir de ahí me empecé a poner objetivos un poco distintos. Dije, bueno, lo voy a aplicar en otros aspectos, en otras situaciones. Después lo llevé al ámbito del deporte. Yo siempre soy una persona que me encantan los deportes, en particular. Fuimos un torneo de pádel que fui yo con un amigo y era un resultado que era bastante complejo, bastante difícil de creer que podríamos llegar a ganar ese torneo. Yo juego acá en Argentina, en Mendoza, estaba jugando sexta, séptima categoría, una categoría alta, y allá lo que fuimos allá a un torneo en Chile, en Viña del Mar, de hecho tengo las fotos, tengo el trofeo por acá, lo jugamos en cuarta, y realmente era complejo, era difícil pensar que lo podríamos llegar a ganar porque era una categoría superior. Acá en el mundo del pádel lo que hacen las categorías es ir hacia abajo. Séptima es una de las categorías más flojas, sexta, quinta, cuarta, bajando hasta primera. Primera juegan los mejores jugadores. Jugamos en cuarta, llegamos allá a Viña del Mar. La verdad que el primer partido ya fue bastante complicado. Lo terminamos ganando, pero muy de casualidad. Y me sorprendió porque la verdad es que lo primero que dije es que hace 2 semanas que vengo meditando, vengo haciendo visualizaciones, afirmaciones, pero me parece que esto no se va a poder dar. Ya viendo el nivel que había en el primer partido, parecía bastante difícil de que lo pudiéramos llegar a ganar. Y la verdad es que seguimos jugando, el siguiente partido lo ganamos, terminamos jugando todo el domingo, increíble, la verdad, cada partido parecía imposible y lo terminamos ganando hasta que llegamos a la final y la final también, otra vez perdiendo, muy complicado, muy complejo, y dije, bueno, hasta acá llegamos, yo no creo más, me empieza a complicar, y bueno, el partido empezó a repuntar, lo terminamos ganando, nada, nos terminaron dando el trofeo, la verdad, toda la imagen que yo había visualizado previamente se terminó dando, ahí fue otro resultado que estuvo muy raro porque era algo muy difícil de que se fuera a dar. Bueno, también recientemente, ya llevándolo a otro ámbito, creo que vengo aplicando herramientas de ley de atracción para el crecimiento del canal de YouTube. La verdad es que arrancar un canal de cero en un mundo que uno no conoce es complejo, es complicado, pero le he metido bastante. He aplicado distintas técnicas, la verdad es que yo hace 9 meses empecé el canal. En el principio, bueno, como la gran mayoría de personas le sucede, tenía 0 vistas, 0 suscriptores, cero todo, la verdad. Era un poco frustrante por ahí cuando no se lo compartía a nadie, solo estaba mi hermano, mi primo, una hermana, y tenía 5 suscriptores, que eran ellos, y cada video tenía de 0 vistas, después pasaban a 3 vistas, que eran ellos por lástima, hasta que en un momento yo seguí creyendo, seguí aplicando los principios, y bueno, en 3 meses pasé de 0 a 100 suscriptores, lo cual en ese momento me parecía increíble, porque pasaba de no tener vistas, de no tener suscriptores, me parecía un resultado increíble. Pasar a 100, dije, bueno, vamos a ver si le puedo agregar un 0 más y pasar a 1000. Seguí intentando, empecé a probar otras técnicas distintas, un poco más avanzadas, seguí leyendo, intentando más que nada llevar a la práctica todo lo que estaba contando en el canal. Ahí pasamos de 100 a 1000 en otros 3 meses, en lo que fue enero, febrero y marzo. Podemos pasar a los 1000 suscriptores. Y bueno, dije, si en 3 meses pasé de 0 a 100 y en 3 meses pude pasar de 100 a 1000, puede ser que en 3 meses más le pueda agregar un 0 más y pasar de 1000 a 10.000. Entonces dije, bueno, voy a intentarlo, voy a probar, seguir probando más técnicas, más habilidades, más lectura, siempre inmerso en eso. Y bueno, ahora harán
4 o 5 días que llegué a los 10.000 suscriptores. Le pude agregar un cero más en 3 meses, que era el objetivo que me había propuesto. Y la verdad que eso me puso muy contento, muy agradecido, muy feliz. Y la idea ahora es ver si en 3 meses le puedo agregar un cero más e ir por la placa de los 100.000. Ese es el objetivo que me he propuesto ahora. Eso es lo que estoy buscando, lo que estoy aplicando en las próximas técnicas y lo que espero que se dé. Muchas gracias. A ver, ¿qué más preguntas tenemos por aquí? Por ejemplo, Aura 7 Infinito, a ver, 33 pregunta, ¿qué diferencia hay entre la fe y la certeza o convicción? Bien. Esa pregunta en particular está respondida en la misma Biblia y es lo mismo, no hay diferencia. No hay diferencia. En la Biblia, San Pablo define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que está definido la fe en la Biblia. Entonces, básicamente la fe es la certeza, la convicción total. Cuando uno cree en algo al 100%, cuando uno está convencido en cuerpo, mente, alma, no hay una parte, un ápice de duda, digamos. Están en los huesos, en la sangre, en todo, en todo. Cuando uno tiene la convicción al 100%, eso es la fe. Por eso el mismo Jesús en una de sus parábolas decía, si tuviera la fe del tamaño de un grano de mostaza, podrías lograr lo que quieras. No recuerdo bien, pero él habla de tener la fe del tamaño de un grano de mostaza. Y el grano de mostaza en la Biblia en el tiempo pasado era el más chico de todos los granos que había. Y lo que quería decir Jesús con esa parábola, porque él explicaba todo en parábolas, es que con un mínimo de fe que tuvieras, ya podías mover montañas, justamente, podías lograr lo que quieras. Porque la fe o la tenés o no la tenés, no hay término medio. O pensás que puedes lograr algo o no pensás que puedes lograrlo. Eso es justamente la fe. La fe habla de convicción al 100%. Perfecto. Por ejemplo, aquí hay una pregunta sobre la fe de Marco Montoya y dice, ¿la combinación de pensamientos y sentimientos forman la llamada fe? Lo que forma la combinación de pensamientos y sentimientos es una huella electromagnética, básicamente. Lo explica muy bien Joe Dispenza en el libro ese que te comentaba, en Deja de ser tú. Él comenta que los pensamientos tienen una carga eléctrica y las emociones, los sentimientos tienen una carga magnética. Eso está medido, está avalado por la ciencia porque el poder eléctrico del pensamiento se puede medir y el poder magnético del pensamiento también se puede medir. Por ejemplo, cuando uno hace un electrocardiograma, uno puede ver la variabilidad del poder eléctrico que tiene el cerebro, uno puede ver la frecuencia que tiene el cerebro. Y hay otros instrumentos, otros elementos científicos también para medir la emoción, es decir, para medir el poder de la emoción, que es la variabilidad del ritmo cardíaco del corazón. Cuando uno analiza la variabilidad del ritmo cardíaco del corazón, tiene una noción o un detalle de cuál es la frecuencia magnética. Cuando esos dos se juntan, cuando se junta el pensamiento o el poder eléctrico del pensamiento con el poder magnético del sentimiento, cuando se forma una huella electromagnética. Podría decirse, si no se quiere un término como científico, es cuando se forma el aura, es cuando se forma el campo que nos rodea y que determina lo que terminamos atrayendo. Y eso es justamente la sumatoria de pensamientos y emociones lo que determina la creencia. La creencia es la fe. Y en base a esa creencia, en base a esa fe, es que uno termina actuando. Por ejemplo, una persona que no cree en particular en que puede lograr un objetivo, ya llevándolo a un plano mucho más terrenal y no tan metafísico, no lo va a terminar logrando, no solamente por ley de atracción, no solamente porque no va a estar vibrando en esa sintonía, no va a estar vibrando en la frecuencia de su deseo, sino también llevándolo a un plano terrenal porque no va a tomar las acciones necesarias. Por eso es que la sumatoria del pensamiento y sentimiento termina formando una creencia y en base a una creencia es como uno actúa y en base a cómo actúa y en base a las acciones es
el resultado justamente que uno tiene. Entonces, llevándolo a ese plano de la práctica, cuando uno no cree, no tiene fe en algo, la acción que va a tomar también es mucho menor y no va a ser tan entusiasta, no va a ser tan positiva, no va a tener tanta convicción respecto a eso. Y ese es en definitiva el resultado que uno va a terminar trayendo. Por eso cuando uno lo quiere analizar de manera más racional, también tiene mucho fundamento la ley de atracción, la fe y las creencias. Porque cuando uno tiene la fe, la certeza de que va a ser, realmente puede lograr algo, va a tomar una acción masiva. Es decir, si yo creo que puedo ganar el torneo ese que gané, si yo estoy convencido, estoy seguro, tengo la convicción total de que puedo lograr ganar ese torneo, yo voy a entrenar, voy a salir a entrenar todos los 7 días de la semana o 5 días de la semana, la mayor cantidad de veces que pueda. Me voy a alimentar bien antes del torneo, me voy a conseguir una buena paleta, me voy a conseguir un buen compañero para jugar ese torneo. En cambio, si uno no cree que puede lograr ese objetivo, no tiene los pensamientos correctos o no lo acompaña con las emociones correctas, también pasa a tomar muchísima menos acción, pasa a decir, bueno, si realmente no creo que lo puedo ganar, ¿para qué voy a ir a entrenar hoy? Entonces empieza a tomar menos acciones y ese conjunto de acciones es la que te lleva resultados, porque muchas veces uno cree que la ley de atracción es solamente pensar en algo y eso se manifiesta. Y no es tan así, justamente la palabra acción está en la palabra. La ley de atracción significa atraer mediante la acción. Es decir, que uno junta pensamiento y emoción, vibra de una determinada manera, esa vibración le hace tomar determinadas acciones y esas acciones son las que determinan el resultado. Por eso es tan importante para la fe la conjunción del pensamiento con la emoción. ¿Se resume todo eso en la frase creer es crear? Exactamente, creer es crear. Una frase que se usa mucho, hay un montón de frases parecidas también, a mí me gusta mucho la que dice, tanto si lo crees como si no, estás en lo cierto, creo que la decía Henry Ford, y justamente cuando uno cree, crea, por todos los aspectos, por la ley de atracción, por la ley de asunción, por el hecho de decir, yo creo realmente que puedo y tomo la acción necesaria, pero también cuando yo creo, vibro, genero esa sensación, ese sentimiento, ese conjunto de pensamiento y emoción que termina generando mi campo electromagnético. Ese campo, esa huella electromagnética que forma la carga eléctrica del cerebro con la carga magnética del corazón, va hacia el universo y el universo me trae reflejado su contrapuesto, es decir, me trae reflejado todo lo que vibre de manera similar. Hay un montón de estudios que están buenísimos para determinar todo esto, porque justamente hay una ley similar que es la ley de resonancia, que dice que todo lo similar se atrae. Y justamente es eso, el hecho de decir, cuando uno está vibrando en esa frecuencia, eso es atraído. El otro día subí un video que me encantó ahí al canal de YouTube Shorts, en el cual mostraba cómo se explicaba la ley de atracción con una guitarra, cómo vibraciones similares vibran juntas explicadas con una guitarra. No tengo acá una guitarra como para mostrarte, pero justamente lo que hacía esto era tocar la primera cuerda de una guitarra y lo que sucede es increíble, porque cuando uno toca la primera cuerda de una guitarra, ninguna otra se mueve. Pero cuando uno le coloca el dedo en la quinta zona de la guitarra, lo que hace es generar la misma vibración o la misma nota que la segunda cuerda. Cada cuerda de la guitarra tiene una nota distinta y cuando uno toca la quinta zona de la guitarra, empieza a vibrar la segunda cuerda. Eso demuestra que como es la misma vibración, es la misma cuerda la que está sonando, empiezan a vibrar juntas. Eso es otra de las experiencias, experimentos, como quiera llamarlo, que a mí me terminó de mostrar la ley de atracción. Porque después lo llevé a la práctica, me junté con unos amigos y le digo, ¿tenés una guitarra? Sí. Y lo empecé a probar. Toco la primera cuerda y no pasa nada, no se mueve ninguna cuerda. Pero después, cuando tocaba la quinta zona de la guitarra, empezaba a vibrar la segunda. Entonces fue ahí cuando mi mente también dice, bueno, esto realmente funciona, vibraciones similares vibran juntos. Cuando uno realmente vibra en la frecuencia del deseo, eso se termina dando y por eso es que cuando uno cree, tiene la creencia absoluta, la certeza absoluta de algo,
vibra en esa frecuencia y esa frecuencia es la que termina trayendo. Muy bien, muchas gracias, Serafín. A ver qué pregunta ahí el aprendiz dice, ¿por qué la palabra y las intenciones tienen poder? Sin dudas, todo lo que uno diga tiene un poder gigante. La palabra, todo. Hay una de las técnicas más importantes de la ley de atracción que son las afirmaciones. Es decir, cualquier cosa, cualquier afirmación que uno decrete, se lo va a terminar creyendo. Si uno lo repite la suficiente cantidad de veces, se lo termina creyendo. Por eso es que es tan importante. Incluso en la misma Biblia se dice que en el Génesis, cada creación que hacía Dios, decía, y Dios dijo, hágase la luz. Y Dios dijo, háganse las aguas. Y Dios dijo, hágase la noche, sepárese la oscuridad de la luz. Todo salió de la palabra de Dios. Por eso, a partir de ahí proviene la importancia de la palabra, proviene la importancia de las afirmaciones. Hay un libro que a mí me encantó, que es Piense y hágase rico, de Napoleón Hill, que me encanta, porque también lo que hizo él es entrevistar a una de las 500 personas más exitosas de esa época, entre las que estaba Henry Ford, Rockefeller, había un montón de personas, y uno se da cuenta que todas esas personas usaban la ley de atracción, por más que no lo sabían, algunas no lo sabían, algunas no le ponían ese nombre, pero usaban la ley de atracción. Justamente usaban el poder de la autosugestión, usaban el poder de afirmar. Y algo de lo que dice ese libro que me quedó es el ejemplo de cuando una persona, la persona que roba por primera vez, la persona que roba por primera vez, no hay persona que salga, robe y diga, wow, qué increíble, qué bien lo que hice. No, generalmente está estudiado que cuando sucede es le genera algo raro, algo distinto, algo malo, pero cuando una persona ya lo hace 10 veces, 15 veces, ya lo empieza a tomar como algo natural, como algo neutral. Entonces, eso lleva al ámbito de las afirmaciones, por ahí una persona hace un decreto, una afirmación positiva o negativa, y al principio no se la cree, pero después cuando lo termina repitiendo una gran cantidad de veces, se lo termina creyendo. Cualquier cosa, cualquier afirmación, decreto que vos hagas la suficiente cantidad de veces, te lo vas a terminar creyendo. De manera científica, podría decirse que se van a empezar a generar las conexiones neuronales, porque las neuronas que se conectan entre sí, cada vez les resulta más fácil conectarse. Entonces, cuando uno hace una afirmación, un decreto positivo, empieza a generar determinadas conexiones neuronales y cada vez le resulta más fácil a esas conexiones neuronales juntarse. Cuando esas conexiones neuronales ya están juntas, están acomodadas, o sea, no hay creencia en absoluto en lo contrario, y uno se la termina creyendo. Por eso es muy importante, hice un video hace poco explicando todo el enorme poder de las afirmaciones. De hecho, hasta tengo videos con afirmaciones positivas para reprogramar la mente subconsciente, porque todos esos decretos que uno crea, que uno hace y cree, se lo termina creyendo. Todo lo que se repita de manera suficiente, una gran cantidad de veces, se lo va a terminar creyendo. Por eso es que es tan importante cuidar cualquier cosa que uno diga, cualquier cosa que uno afirme, que tener muchísimo cuidado con todo lo que dice porque se puede terminar haciendo realidad. Por eso los antiguos ya sabían, ya conocían ese poder y tenían los rezos, los mantras y todas esas cosas donde se repetían cosas para pues intentar hacerlas realidad, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. Yo creo que la ley de atracción es algo que se puso muy de moda en el 2006 cuando salió el documental El Secreto, un documental que está muy bueno para la persona que no lo haya visto y que no esté familiarizada con la ley de atracción. Lo súper recomiendo porque es un documental que hizo Rhonda Byrne y a partir de ahí se popularizó la ley de atracción. Y a partir de ahí fue que la gente la empezó a conocer, empezó a tener los primeros contactos, pero en realidad es algo que viene de mucho tiempo atrás. Como te digo, en la misma Biblia Jesús hablaba de ley de atracción, hablaba de creer antes de que se diera. Incluso, estudiado muchísimos años antes, se encontró en unas cavernas, se revisó unas cavernas y se encontró que habían como unas pinturas rupestres en las cuales
estima que los cazadores se sentaban a visualizar las presas. Es decir, que la ley de atracción, la visualización y las afirmaciones se usaba desde mucho antes. Eso lo descubrieron en unas cuevas de allá en Europa y la verdad es que se estima que lo que hacían estos cazadores era sentarse justamente a visualizar, era como una especie de panel visionario. Eh, Hice un video también hace poco en el cual cuento cómo usar los paneles visionarios, cómo se usan, y justamente era esto, era un panel visionario de sus casas. Ellos se sentaban a medianoche con la luz, con la luz de la luna y visualizaban las presas, cazando las presas. También hay un montón de rituales, están los rituales para la lluvia, están los rituales para las casas justamente que hacían los antiguos cazadores, que se trata básicamente de lo mismo. Lo que hacían era invocar la lluvia antes que suceda, invocar las casas, agradecer las casas antes que suceda. Hay un montón de mantras también. Y mantras hay de todo tipo. Hay uno en particular que a mí siempre me llamó mucho la atención cuando lo conocí, que es el Ho'oponopono. Lo que hace este mantra es repetir las palabras lo siento, perdóname, gracias, te amo. Y con ese mantra se dice que el creador, o una de las personas que más lo utilizó, que no fue el creador, fue una de las personas que más lo utilizó, que fue el doctor Hugh Lane, logró sanar todo un hospital de pacientes psiquiátricos usando ese mantra. Es decir, la base principal de Ho'oponopono era que justamente la creencia del doctor de que esos pacientes estaban enfermos terminaba creando la realidad, terminaba creando en parte esa enfermedad que tenían. Entonces él decía que si él podía curar por dentro su creencia de que estaban enfermos, iba a terminar colaborando en la sanación de la enfermedad. Entonces, cada mañana, cada tarde, cuando llegaba al hospital, repetía la frase, repetía ese mantra, repetía lo siento, perdóname, gracias, te amo. Lo repetía de manera constante todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y así terminaron cerrando el hospital, pues terminaron sanándose todos los pacientes del hospital, con ese mantra en particular. La verdad que yo también cuando conocí esa historia, cuando la leí, me sorprendió por completo, porque hay mantras de todo tipo, hay un montón de mantras que sirven, y ese en particular tiene un poder extraordinario, tiene un poder exorbitante, capaz de sanar. Yo lo usé particularmente en un momento de mi vida en el que estaba bastante mal, me encontraba muy mal, no sabía, había peleado recientemente con una novia que tenía en ese momento y no lo podía superar, no lo podía afrontar, y empecé a usar ese mantra y a decir lo siento, perdóname, gracias, te amo. Lo empecé a usar todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, incluso me quedaba dormido repitiéndolo y me mejoré por completo, digamos, pude sobrellevar la situación, pude salir adelante usando ese mantra en particular. A mí me ayudó muchísimo, lo usé también en algunas competencias de pádel que te comentaba que me gustaba mucho jugar, lo usaba siempre, constante, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Y hay un montón de mantras, por ahí el gran impacto que tiene el mantra es que es cortito, entonces es como repetitivo y termina siendo como un tono, la idea del mantra es que sea algo cortito, distinto de las afirmaciones. Por ahí cuando uno afirma puede hacer afirmaciones más largas, de todo tipo, de dinero, salud, amor, pero lo que busca el mantra es como algo más cortito y repetitivo, como una especie de tono que penetre la mente subconsciente. Entonces cuando la mente escucha ese tono, se empieza a callar, porque todo el tiempo tenemos pensamientos y por ahí uno tiene un pensamiento, pero está también la mente atrás diciéndole, no, no te creo. Por eso cuando uno hace la afirmación, soy rico, puede que esté la mente tuya atrás diciéndote, che, pará, todavía no sos. Y eso te perjudica la atracción, te perjudica el poder de la atracción. En cambio, lo que hacen los mantras es acallar la mente subconsciente, acallar esa mente, la vocecita interna. A mí me gusta mucho decirle la vocecita interna que está atrás tuyo constantemente y está diciéndote qué puedes hacer, qué no, qué es lo que sos, qué no, lo que puedes lograr, lo que no, lo que todavía no puedes llegar a tener. Justamente eso es lo que hace el mantra, acallar esa voz, acallar y darle una pausa, un toque de pausa a la mente subconsciente con un tono. Entonces, cuando ya se encuentra ese tono, lo que hace es acallarse. Por eso, por ejemplo, un mantra para el dinero puede ser
yo soy un imán para el dinero, porque es un mantra cortito, que sirve, que es efectivo y que si se repite de manera constante, la mente subconsciente empieza a callarse. Siempre, como en cualquier técnica de la ley de atracción, lo importante es el hábito, es la constancia, es llevarlo a la práctica de manera constante y siempre con fe, digamos. Eso es lo más importante, hacerlo un hábito, un ritual. Ahí hay una pregunta interesante de el aprendiz EEE. ¿Crees que la ley de atracción tengan que ver con los sigilos, amuletos y talismanes? A ver, creo que justamente el principio fundamental de la ley de atracción podría decirse que es como la ley de la creencia. Todo lo que vos puedas creer se va a manifestar. Todo lo que puedas creer, como en la fe. ¿Viste en la fe los ratones que comentaba que terminaron nadando 60 horas? Era porque creían. Todo aquello en lo que uno pueda creer se va a dar. Si uno cree en los talismanes, se le va a terminar dando. Si uno cree en los amuletos, se le va a terminar dando. Todo lo que uno pueda aplicarle la creencia fundamental al 100% en algo, se le va a terminar manifestando. Y todo lo que no crea o tenga un ápice de duda, no tenga certeza al 100%, no se le va a manifestar. Por ejemplo, a ver, yo particularmente me gusta usar la pulsera roja, se dice que es contra las envidias, contra la mala gente, contra un montón de cosas. La verdad es que a mí me gusta el color rojo, le doy un sentimiento impactante, le doy un sentimiento importante al color rojo y por eso decidí usarla y por eso decido creer. Si yo no pudiera creer que esto realmente funciona, entonces no tendría ningún tipo de efecto. O sea, todo aquello en lo que yo pueda realmente creer al 100% es lo que se va a manifestar. Sea lo que sea, mantras, amuletos, incluso puede ser, te diría, hasta hechizos, conjuros, tarot, astrología, psicología, todo lo que uno pueda creer se va a terminar manifestando. Eso es la ley de atracción. Cuando uno tiene la creencia al 100, cuando uno vibra al 100 con eso y resuena al 100 con eso, es cuando se termina manifestando. Obra 7 Infinito 33 dice: decir que todo se puede conseguir es una verdad a medias, como decir que nada puedes conseguir también es una verdad a medias. Claro, naturalmente que esto te ayudará, ¿no? Dentro de tus posibilidades, ¿no? Es como aquel que le dicen, piensa un deseo y piensa, bueno, quiero vivir para siempre o quiero ser el rey del mundo o cosas así, ¿no? Que él sabe que en ese momento están fuera de sus posibilidades, ¿no? Claro, entonces tienes que plantearte metas a corto o medio plazo y entonces para luego poderte poner metas más grandes, ¿no? Claro, está todo, pero absolutamente todo atado un poco a lo que hablábamos de la fe, la creencia. Cuando tenés la creencia al 100, eso se manifiesta. El problema, la dificultad, todo lo más complejo radica en tener la creencia al 100%, porque justamente si uno tiene la creencia de que funciona a medias, va a funcionar a medias. No es sencillo cambiar de un día para el otro la creencia. Por darte un ejemplo, si yo digo, ahora quiero manifestar $1.000.000, entonces voy a tener la creencia, voy a tener la fe, voy a tener la certeza de que eso. ¿Puedo tener la certeza de un día para el otro? La verdad es que es imposible porque voy a salir a la realidad y no voy a tener todavía el $1.000.000, entonces no se me va a manifestar. Solamente se va a manifestar cuando logre tener la creencia al 100%. Y voy a lograr tener la creencia al 100% de que puedo tener $1.000.000 cuando también tome las acciones necesarias y tome toda la acción masiva para poder tener $1.000.000. Por darte un ejemplo, yo quiero manifestar dinero y voy a comprar algo y me digo internamente, no tengo mucho dinero. Entonces estoy generando una creencia contrapuesta. Yo me estuve visualizando, estuve afirmando que tenía dinero, pero cuando voy a comprar al kiosco digo, no lo puedo comprar. Entonces pensemos por ejemplo, no sé,
en un millonario, te podría decir Messi o el mismo Bill Gates. ¿Te imaginas a Messi o a Bill Gates yendo a la esquina y diciendo, ellos son millonarios, y diciendo en el kiosco, no puedo comprar esto? No, ellos tienen la creencia, la certeza absoluta de que son millonarios, de que tienen el dinero. Entonces se comportan el 100% del día como personas millonarias, y en base a eso también son sus acciones, en base a eso son sus creencias, lo cual difiere o puede llegar a diferir del momento en que esté cada uno. Uno puede tener, no sé, $1.000 y va a estar ganando $1.000 al mes y dice, bueno, quiero ganar $2.000 el mes siguiente. ¿Creo realmente que puedo? Y uno va a decir, y mira, me parece que no, creo que está difícil, creo que es complejo, que se... Bueno, entonces empezá a cambiar tu mente subconsciente de a poco, empezá a reprogramarla para que realmente crea que puede lograrlo, porque recién lo va a lograr cuando lo crea. ¿Y el $1.000.000 lo puede lograr? Sí, pero cuando tenga la certeza absoluta. Por eso está escrito también, está expresado en la misma Biblia, San Pablo decía, orad sin cesar, que llevado, adaptado a la ley de atracción, sería como vibrar en la frecuencia de tu deseo las 24 horas. Pero esto quiere decir las 24 horas. Entonces, si, por darte otro ejemplo, en los deportes, si yo estoy jugando un torneo de pádel y estoy jugando en una categoría, estoy jugando en quinta categoría y quiero pasar a jugar en primera, yo por más que lo piense, no voy a poder pasar al día siguiente a jugar en primera. ¿Por qué? Porque yo sé, internamente tengo la creencia de que soy una persona de quinta categoría. Se me va a complicar. Yo voy a tener que tomar acción masiva, tanto externa como interna, para poder reprogramar mi mente, para poder tener la certeza y la creencia de que efectivamente lo puedo lograr. Eso se hace con acciones y con pensamientos, no solamente con pensamientos. Entonces, para poder lograr cualquier objetivo que uno se proponga, tiene que creer. Para poder creer, va a tener que empezar por el mundo interno, va a tener que hacerlo la cantidad de veces que sea necesaria, repetírselo la cantidad de veces que sea necesaria, hasta que se dé. Por eso el mismo Jesús, como dijimos más temprano, decía, si tú le dices al monte que se mueva, se moverá. Cuando dos se unen, le dices al monte que se mueva y se moverá, porque se unen, porque está la creencia, la convicción. El mismo Jesús también decía, sois dioses, pero lo habéis olvidado. Él nos decía que somos dioses y que lo habíamos olvidado. Eso quiere decir que tenemos la posibilidad de lograr lo que sea, pero para eso, llevado a lo terrenal, hay que poder reprogramar la mente. Para mí también, otra de las enseñanzas más importantes que me olvidé de mencionar recién, es la que dijo Jesús en la última cena. En la última cena Jesús le dijo a sus apóstoles, textual, los milagros que yo hago, ustedes también pueden hacer, y aún mayores. Esto quiere decir que podíamos hacer los milagros que hacía Jesús. Él lo dijo. Justamente, él podía sanar enfermos, podía curar enfermedades, podía lograr lo que quisiera con la fe, porque tenía la certeza, la fe absoluta de que podía lograrlo. Y nos decía a nosotros que también podemos lograr lo que podíamos lograr, lo que sea, los milagros que él hacía. Curaba enfermos, hacía recuperar la vista a los ciegos, hacía oír a los sordos. Incluso hay personas que con solo tocarle su mano, hay una mujer que se sanó tocándole su manta, justamente porque tenía la fe, la certeza de que Jesús la salvaría. Entonces él decía, podemos hacer cualquier tipo de milagros, pero para eso se requiere fe, creencia absoluta, como decía San Pablo, sin cesar, en un 100%. Y para eso, para que efectivamente se dé, no hay que tener ni una creencia contrapuesta. Muchas gracias. Ahí pregunta China Chinaski, dice, ¿qué pasa cuando la petición no depende de nosotros, sino de las circunstancias u otras personas? Ahí hay que dividirlo en dos partes. Cuando depende de la circunstancia, cualquier circunstancia puede ser modificada con la ley de atracción, aplicando estos principios. Es muy distinto cuando hay otras personas involucradas, es muy distinto. Por eso hay muchos videos, hay mucha gente que me pregunta también ahí en los comentarios con respecto al amor, a usar la ley de atracción en el amor, para atraer una pareja, en las relaciones. Y hay que tener cuidado siempre cuando vamos a involucrar a otras personas en lo que es el libre albedrío. El libre albedrío justamente significa que nosotros venimos
y tenemos libertad total de elección y que no podemos ser influenciados por otra persona. Por eso, cuando uno usa la ley de atracción en el amor, la puede usar realmente para atraer una pareja, para manifestar, pero de una manera muy específica, no con una persona en particular, sino con las circunstancias. Por ejemplo, la autora del documental El Secreto tiene algunas técnicas que para mí son increíbles, que la explicaban algunos de los YouTube Shorts, que son: ¿querés atraer el amor a tu vida? Sentite con amor de antemano, generar la sensación de amor previamente. ¿Cómo comes a la noche? ¿Comes solo? Bueno, agrega un plato, aunque todavía no esté. Generar la sensación del deseo ya concedido. Ponerle los platos, ponerle los cubiertos, sentí como si ya estuviera esa persona, pero no una persona en particular, porque va a estar modificando el libre albedrío. Sentite como si esa persona ya estuviera, pero no una persona en particular. En la noche, por ejemplo, para generar la sensación del deseo concedido. En la noche, ¿dormís de un lado de la cama o dormís en el medio? Si dormís en el medio, no lo hagas si querés atraer amor o si querés manifestar a una persona en tu vida. Dormí de un lado, empezá a generar la sensación del deseo concedido antes, de manera previa. Eso es lo que dice la ley de atracción. Pero no lo hagas con una persona específica, porque puede estar generando algún tipo de karma. Cuando uno se mete con una persona en particular, puede generar un karma que eso lo va a terminar pagando. Puede ser en esta vida, en vida siguiente, todo depende de las creencias que uno tenga, pero efectivamente cuando uno quiere cambiar a otra persona y quiere atraer a otra persona y usa técnicas de la ley de atracción, va a generar un karma. Distinto es, por ejemplo, si uno quiere usar otras personas o involucrar otras personas para aumentar la sensación del deseo concedido. Eso sí se puede hacer en una herramienta que yo explico que funciona mucho, que es, por ejemplo, involucrar a otras personas que te están felicitando porque lograste el objetivo. Esa es una técnica espectacular, porque después se termina generalmente, cuando uno tiene la creencia y la fe, se termina dando eso. Por ejemplo, si uno dice voy a ganar tal torneo que estoy jugando, bueno, me imagino que me están felicitando, me imagino a mi familia que me está viendo en las gradas, me imagino a la gente ovacionándome, me imagino a otra persona que me entrega el trofeo. Eso es una herramienta muy poderosa, podés involucrar a otra gente porque no está afectando el libre albedrío. Ok, ahí hay una de Aura 7 Infinito, dice: Jean-Pierre Garnier alega que la ley de atracción no te hace crear nada, solo seleccionar potenciales existentes por atracción. ¿Qué opinas? Sin duda, sin duda. Jean-Pierre Garnier lo he estudiado bastante. Me encanta leer todo lo que es el desdoblamiento cuántico que explica Jean-Pierre Garnier. Y tiene una teoría muy interesante que dice que está bastante de acuerdo con lo que es la ley de atracción, porque dice que todas las realidades son posibles. Y justamente dice que todo es posible, que hay distintas realidades cuánticas y que es uno justamente con su vibración la que termina seleccionando. Lo que dice Jean-Pierre Garnier es que justamente de noche, antes de dormir, que ahí sale una de las técnicas más impactantes de la ley de atracción, de noche antes de dormir, los últimos pensamientos que uno tiene son los que terminan determinando nuestros sueños, y en base también a nuestros sueños es lo que uno termina manifestando, lo que uno termina trayendo. En base a los sueños también se termina generando la vibración de uno mismo y eso es lo que uno termina manifestando. Pero está bueno lo que dice, porque justamente lo que dice la ley de atracción es que se puede lograr todo, absolutamente todo en lo que uno crea, y que todas las realidades son posibles y que ya están vibrando. Está en uno vibrar en la frecuencia de una u otra realidad, vibrar en la frecuencia de ese deseo en particular que está buscando manifestar. Y llevado a la práctica también, una de las técnicas de la ley de atracción que están muy en consonancia con toda la teoría de Jean-Pierre Garnier es hacer afirmaciones justo antes de dormir, porque como te decía, justamente la mente se queda pensando en las últimas palabras, todo lo que le decimos en los últimos 5 o 10 minutos, la mente se queda pensando en eso y es lo que termina atrayendo durante la noche, porque si uno dice, bueno, cuando nos vamos a dormir,
La que está descansando es la mente consciente, justamente, pero la mente subconsciente sigue trabajando de noche. Por eso es que Jean-Pierre Gagnon dice que se da fundamentalmente en la noche, porque en la noche seguimos respirando, tenemos movimientos de manera inconsciente, seguimos haciendo, el cuerpo sigue haciendo un montón de actividades, sigue bombeando sangre, sigue latiendo el corazón, hay un montón de actividades que sigue haciendo de noche, que por más que estemos durmiendo, el corazón no se para, sigue. Entonces, justamente la teoría parte de la base de que cuando nos vamos a dormir es la mente consciente la que descansa, pero la mente subconsciente sigue trabajando y en base a eso es que realmente haciendo afirmaciones, haciendo un montón de técnicas antes de dormir, podemos reprogramarla, porque es ahí cuando la mente subconsciente se acalla y podemos empezar a penetrar la mente con información positiva, con información de nuestro ayer. Por ejemplo, otra técnica que yo suelo usar mucho antes de dormir es el tapping. Hice un video hace poco explicando lo que es el tapping, pero lo que está bueno hacerlo antes de dormir es que la mente empieza a bajar la vibración, empieza a bajar la frecuencia y es más sugestionable, es mucho más susceptible a ser modificada. Cualquier afirmación que uno haga justo antes de dormir, la mente subconsciente se la va a quedar pensando y la va a terminar interiorizando, por eso es muy importante. Si no, te digo, si alguien ha hecho la prueba alguna vez de decirse algo feo antes de dormir, te das cuenta al otro día que te levantás con una sensación fea. Incluso me ha pasado muchas veces que en la noche me quedo viendo, o me había quedado antes en el pasado, cuando no usaba estas técnicas, me quedaba mirando alguna película de terror, de sufrimiento, de desamor, de lo que fuera, y al otro día ya te levantabas con esa sensación. Incluso por ahí muchas veces si te decías algo negativo antes de quedarte dormido, tenías malos sueños, tenías malas sensaciones, durante el sueño te costaba dormirte, te costaba tener un sueño profundo, y ya te levantabas por ahí con la sensación de malestar. En cambio, diciéndote cosas lindas antes de dormir, cambia totalmente tu estado y al otro día te levantás también mucho más enérgico. Yo lo que hago mucho antes de dormir, justamente por el desdoblamiento cuántico, es hacer tapping. Consiste el tapping en una serie de golpecitos en distintas partes del cuerpo que lo que hacen es relajar el cuerpo, relajar la mente. También otra técnica que sirve mucho es hacer afirmaciones. Puedes hacer afirmaciones ante el espejo para darle mayor potencia. Puedes hacer afirmaciones mientras haces tapping temporal, es otra técnica que he explicado ahí también en el canal, que consiste ya en una serie de golpecitos en esta zona, y lo que hace es acallar la mente subconsciente, bajar las pulsaciones de la mente, bajar la vocecita interna, bajar el diálogo interno. Entonces cuando uno se hace golpecitos acá, cualquier afirmación que se diga se la va a terminar creyendo mucho más rápido. Entonces si uno lo hace justo antes de dormir, por un lado tiene propiedades de relajación, y por otro lado tiene esa propiedad de acallar la mente subconsciente y poder hacer afirmaciones que penetren con mucho mayor poder, con mucha mayor fuerza en la mente, y que ya cuando nos vayamos a quedar dormidos, efectivamente pasemos la noche pensando en eso. Que sea lo que nos vamos a terminar pensando el día siguiente apenas te levantás. Por ejemplo, he escuchado mucha gente que se va a dormir viendo una serie en Netflix y al otro día lo primero que se levanta, lo primero que piensa es en el personaje, en la persona, en algo de la serie. Esa es otra forma también de entender el enorme poder que tienen los minutos antes de quedarse dormido para poder manifestar y para poder usar la ley de atracción. Sí, eso que dices de ir antes de ir a dormir es verdad. Por eso cualquier estudiante sabe que tiene que antes de irse a dormir es el mejor momento para estudiar, ¿no? Y bueno, ¿qué palabras te alejan de la manifestación de lo que quieres conseguir? La primera palabra negativa de todas es el no. El no es una palabra que hay que tener muchísimo cuidado porque justamente la mente subconsciente o la mente no termina de entender el no. La mente, para que podamos entender la mente piensa fundamentalmente por imágenes. Entonces, cuando uno le dice a la mente, no pienses en un auto negro, lo primero que estoy haciendo ahora es pensar en un auto negro. O sea, no está tomando la palabra no al principio.
la mente subconsciente no piensa en el no, por eso las afirmaciones que uno siempre hace tienen que ser de manera positiva. Si vos decís, no soy pobre, la palabra fuerte ahí, la palabra con potencia es pobre. Lo que va a terminar pensando la mente es en pobreza, justamente. Entonces, la primera palabra con la que hay que tener cuidado es no, porque tiene un significado muy particular para la mente en específico. Otras palabras a tener cuidado, pobreza. La verdad es que yo soy una persona que dice de cuidar mucho lo que uno entra, todo lo que uno entra en la mente lo tiene que cuidar, porque sobre todo con las noticias, con los noticieros, están constantemente llenándonos de noticias negativas. Lo que buscan la televisión, justamente en la televisión se le llama programas porque programan la mente subconsciente, están diseñados para eso, para impactar y programar la mente subconsciente. Entonces te bombardean con noticias negativas, te bombardean con cosas malas, como así también, no sé, índices económicos, crisis, pobreza, todo ese tipo de palabras negativas creo que hay que erradicarlas de una. Por eso hay que tener mucho cuidado con los informativos. Hace poquito vi una frase que a mí me encantó que decía, no importa lo que pasa en el mundo, importa lo que pasa en tu mundo. Si actualmente estás interesado en si en el mundo hay guerra, si en el mundo hay conflictos, si en el mundo hay pobreza, si se acerca una crisis, eso es lo que va a estar entrando en tu mente subconsciente, eso es en lo que te vas a terminar enfocando y eso es lo que vas a terminar atrayendo. Justamente, uno puede ver, por ejemplo, en la crisis de la pandemia en el 2020, hay muchísimas personas que perdieron su trabajo, muchísimas personas que estuvieron con miedo, como así también hubo muchísimas personas que ganaron un montón de dinero, porque justamente unos supieron saber hacia dónde enfocar su mente subconsciente. Había personas que se enfocaban constantemente en la enfermedad, en las muertes, en el número de heridos, en el bajo número de personas curadas, en si había o no había una vacuna, estaba ahí constantemente viendo qué es lo que sucedía con la enfermedad, mientras que había otras personas que usaron la pandemia, usaron el encierro, usaron todo lo que sucedió para impactar y para seguir pensando en generar riqueza, para seguir pensando en generar oportunidades, y decidieron enfocarse, cambiar el enfoque, enfocarse en otra cosa, enfocarse en las cosas positivas, enfocarse en lo que podía llegar a generar, decir, bueno, estamos encerrados, está bien, lo voy a usar para generar un negocio, para generar más dinero, para aprender una habilidad, para hacer distintas cosas, mientras que la gente que se enfocaba en lo malo, eso es lo que terminaba manifestando. Justamente, yo particularmente en el año 2020 la pandemia fue un año de mucho crecimiento, o sea, aproveché mucho para leer, para impactar, para seguir conociendo lo que es la ley de atracción, para seguir conociendo el crecimiento personal, y decidí en un momento dejar de mirar noticias, porque sabía que todo lo que estaba en las noticias era malo y que había que tener cuidado con las noticias. Hay que elegir de manera consciente lo que uno va a ingresar a su mente y tener mucho cuidado en lo que va a terminar ingresando. Entonces, todo ese tipo de palabras que suelen estar constantemente en los noticieros, como crisis, índices de pobreza, inflación, es otro muy común ahora porque con todo lo sucedido con la pandemia, todos los gobiernos imprimieron muchísimo dinero y en base a eso también se empezó a generar una cierta inflación. Entonces la palabra inflación empezó a tomar un impacto muy, muy potente, están prácticamente todos los noticieros. Bueno, yo soy de Argentina, hay una inflación siempre muy alta, pero el mismo Estados Unidos está sorprendido por la cantidad de inflación que está teniendo. Entonces eso empieza a salir en todos los noticieros, empieza a impactar, y eso es justamente lo que termina generando las crisis, porque cuando uno dice, todo el mundo dice, bueno, se viene la crisis, 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 una palabra que justamente es de las que hay que evitar, crisis, crisis, crisis. Entonces, ¿qué hace la gente? La gente sale a comprar menos porque dice, no, me lo guardo porque se viene la crisis. Como sé que se viene la crisis, me empiezo a guardar el dinero, y como yo, una persona trabajadora, se empieza a guardar el dinero deja de circular, deja de fluir, y justamente como todo lo que se estanca se muere. Por eso
decimos que el movimiento es salud y que el estancamiento es pobreza. Entonces todo lo que no se mueva se empieza a estancar y justamente el dejarse el dinero, no moverlo, es lo que termina haciendo o iniciando la crisis. Toda la crisis se inició primero en los noticieros, primero en la información que salía en las noticias, entonces la gente actuó con miedo con eso, se guardó el dinero, dejó de hacer las actividades que siempre hacía, lo empezó a guardar por las dudas, y cuando lo empezó a guardar por las dudas, es ahí cuando justamente empieza la crisis. Se empezó de antemano con el miedo y terminó desembocando en eso. Para todos los que estén interesados en la ley de atracción, que vayan al canal, tengo un montón de técnicas, me pueden escribir, soy una persona que trato de leer todos los comentarios por ahí en el canal de YouTube Shorts, ya me ha sobrepasado un poco los comentarios y me puedo llegar a demorar un poco más, sobre todo en un video en particular que ha acumulado una gran cantidad de comentarios y que se me dificulta un poco poder leerlos todos, pero en particular trato siempre de estar conectado y trato siempre de estar leyendo los comentarios, así que cualquier cosa también, cualquier duda, pregunta, si ven algo me lo pueden dejar ahí en los comentarios. Agradecerte la posibilidad de estar acá y bueno, que nos volvamos a ver pronto.